Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en el Congreso y especialmente a quienes están presentes este día, este 24 de marzo, en esta actividad. Tenemos el honor de contar hoy con la participación de Ana María Careaga, Fabiana Rousseau e Iván Fina, que nos van a acercar sus trabajos y sus producciones. En primer lugar, voy a presentar a Ana María Careaga, que ha tenido la gentileza de dejarnos una grabación para que podamos pasarla este día en el cual ella no iba a poder participar en forma directa. Así que le agradecemos a Ana María la gentileza que ha tenido. Para quienes no la conocen, les comento que Ana María Careaga es psicoanalista, docente e investigadora de la UBA, egresada con diploma de honor. También es docente de la Universidad Atlántida Argentina, donde integra el Instituto de Derechos Humanos. Es profesora adjunta en la Cátedra de Derechos Humanos Chicha Mariani. Dirige una investigación sobre los efectos subjetivos del terrorismo de Estado en el Partido de la Costa y es titular del seminario Consecuencias subjetivas del terrorismo de Estado de la Diplomatura de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad. Conduce el programa Ahora y Siempre por Radio Caput y dirigió la revista Espacios para la Memoria por la Verdad y la Justicia. Estuvo secuestrada cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses. Y es hija de Esther Balestrino de Careaga, una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo y víctima de los vuelos de la muerte. En su doble condición de sobreviviente y profesional, declaró como querellante y testigo de concepto en distintos procesos judiciales en el país y en el exterior. Fue secretaria de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria. Actualmente es directora del IEM, del Instituto Espacio para la Memoria, y miembro del Comité Asesor de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas de Colombia. Bien, ahora vamos a escuchar a Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, saludar a las y los colegas de FEPRA que han organizado este congreso, también a quienes participan de estas actividades. Es muy importante seguir propiciando espacios de pensamiento que nos ayuden a interpelar el mundo en el que vivimos y a repensar desde los elementos que nos brinda precisamente el enfoque desde la subjetividad, cómo abonar desde nuestra práctica a los debates culturales actuales. Así que agradezco la invitación a Nilde Cambiaso, a José Alberto Muñoz. Es un gusto para mí también compartir esta mesa con Fabiana y con Iván, a quienes aprovecho para saludar, y también a todos los y las asistentes a este congreso, que en su convocatoria anuda psicología y comunidades. Ya esta perspectiva auspicia una posición interesante para quienes trabajamos con lo humano y agrega de los impactos sociales a las nuevas construcciones, diálogos y tareas. Y me parece fundamental, en una fecha como la de hoy, 24 de marzo, poder profundizar en estos términos, porque lo que se ha vivido en la Argentina en materia de la lucha, de lo que conocemos como lucha por memoria, verdad y justicia, tiene que ver precisamente con eso. Frente a un impacto social, un hecho profundamente traumático como fue lo que nos atravesó como sociedad durante la última dictadura, hubo como respuesta una nueva construcción. En nuestro país,
una nueva construcción, como fue el surgimiento de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los familiares, en plena dictadura, o sea, quienes arrasadas en lo más profundo de su singularidad, privadas, podemos decir, de una parte de sí mismas, tuvieron que salir al ruedo en un acto que tendría luego el estatuto de una invención. Sabemos que la dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976 no fue un hecho aislado, pero al mismo tiempo que implicó una continuidad, por eso no fue un hecho aislado, una continuidad en la alternancia de golpes militares y democracias formales que se sucedían en el país, se trató también de una ruptura que podemos pensar como un antes y un después, por los objetivos perseguidos, pero también por el saldo que dejó en el plano político, económico, social, cultural, etc. Efectivamente, el autodenominado proceso de reorganización nacional perseguía eso, la desarticulación de los lazos sociales solidarios, del lazo al otro, a la otra, para generar las condiciones de profundización de modelos económicos desiguales, que iban a crear justamente las condiciones para un acelerado proceso que vendría después de concentración económica en manos de muy pocos y en desmedro de la mayoría de la sociedad, de los sectores mayoritarios, afianzando así, luego, creando las condiciones para el afianzamiento posterior del neoliberalismo. Para eso se requería de la implementación del terror mediante lo que podemos nombrar como un modelo concentracionario, que encontró en la figura de la desaparición el modo terrorífico para borrar de la faz de la tierra a miles de personas, hombres, mujeres, jóvenes, comprometidos con un proyecto emancipatorio. Porque eso fue la desaparición, tal como sus propios hacedores lo definieron, ¿no? ¿Qué decía Videla? El desaparecido no está, no existe, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo. Y frente a esa pura incertidumbre, frente a la falta de respuesta a sus reclamos, frente a esa pérdida insondable, las madres, el movimiento de derechos humanos, hizo de la desaparición la presencia permanente de una ausencia. Las madres se encontraban en las colas de cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, se reconocían en esa pérdida y se preguntaban, ¿y a vos quién te falta? Y en esa pregunta que nombraba lo innombrable, ellas fueron construyendo las respuestas. Podemos ubicar ahí, podemos decir, fundando un pacto civilizatorio, un contrato social, la columna vertebral de los derechos humanos, una nueva construcción colectiva. Idearon modos inéditos de búsqueda. Salieron a rondar, digo yo, y dibujaron un círculo imborrable en esa plaza, la Plaza de Mayo, que una de ellas llamó un círculo de amor sobre la muerte. Por eso, en relación a esa nueva construcción, frente a ese impacto social que había herido para siempre su función materna, dieron a los derechos humanos un nombre: memoria, verdad y justicia. Efectivamente, en la Argentina los derechos humanos portan esa marca, y en esa tríada de memoria, verdad y justicia, este último significante, justicia, tuvo y tiene el estatuto de lo no negociable. Sostuvieron desde una posición ética el reclamo de justicia, unido al de verdad, al reclamo de verdad, para instalar la memoria. Y esto implicó trascender lo que les atañía a cada una de ellas, cada pérdida, la afectación traumática en cada familia, para ubicar en el plano social un aporte inconmensurable. Hicieron de ese espacio público que decidieron transitar un espacio del orden de lo verdadero frente a lo inexpugnable de la desaparición. Un antes y un después, un acto, un acontecimiento como modo de hacer, de saber hacer frente a lo irreparable de la desaparición. Si pensamos en el recorrido de sus consignas, estas parten de ese reclamo de aparición con vida.
que sostienen en el tiempo en la medida que, más allá del destino de las y los desaparecidos, quienes eran responsables no daban las respuestas. Y para dar cuenta de esa responsabilidad, hicieron del significante de la desaparición un compuesto, detenido desaparecido. Algo que introducía los hechos, es decir, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se los habían llevado de sus hogares, de sus trabajos, los habían arrancado de la vía pública, los habían secuestrado y decidían acerca de su destino. Luego, otra expresión de esto que ilustra claramente fue frente a la pretensión de instalar la presunción de fallecimiento, lo que se logró como la inscripción de la figura de la desaparición forzada de personas, como respuesta ética. Y así hicieron frente a todos y cada uno de los intentos de consagrar la impunidad. El documento final, primero con la consecuente ley de autoamnistía, el punto final, la obediencia debida, los indultos, no me voy a extender en esto, que todos y todas conocemos. Freud decía que el ser humano podía ser capaz de cometer las peores atrocidades si sabía que no iba a ser juzgado por ello. Y ese reclamo sostenido de justicia que podía acotar, podía limitar de algún modo ese ocio oscuro de los desaparecedores, podía instituir algo de la reparación posible frente a lo irreparable de la pérdida, constituyó justamente un límite ético a lo ilimitado del horror, a lo imperdonable. Ellas ubicaron, no desde el derecho, sino desde ese saber hacer que mencionábamos, desde esa posición ética, el carácter de imprescriptibles y de imperdonables de estos crímenes. Y de este modo fundaron, desde una dimensión ética justamente, un modo de inscribir los derechos humanos en la Argentina. Queda así establecido el límite que impone la ley, es decir, la ley como un límite ético al mal. Y desde esa perspectiva es muy importante poder pensar las luchas frente a los impactos sociales como hemos sido convocados en este contexto, porque en ese momento muchos de los jueces que recibían las denuncias y tuvieron que instruir causas en un inicio eran los mismos que antes habían rechazado los habeas corpus acerca del paradero de los desaparecidos y de las desaparecidas. Los modos de dominio que en su momento fueron mediante dictaduras, que en América Latina tomaron el nombre de Operación Cóndor como verdadera internacional del terror para el secuestro e intercambio de prisioneros, de prisioneras entre las dictaduras del Cono Sur, hoy, en el marco de una gran crisis civilizatoria que vivimos a nivel geopolítico, mundial, toman otros nombres, otras modalidades, otras estrategias de intervención que no descartan, como ocurrió en Bolivia en el caso de que el poder lo considere necesario, no descartan el acudir a los golpes, pero efectivamente hoy se habla de golpes blandos o se nombra de otros modos estas estrategias de dominación como guerra judicial, conocida como lawfare, es decir, las formas que toma hoy el rol de el poder judicial, de la prensa hegemónica, etcétera, estas instancias de poder, el poder de los medios, el poder de los jueces, que incluso el poder de los medios en otra época se llamaba cuarto poder, adquieren un papel protagónico en estas estrategias de dominación. Y esto se lleva adelante, podemos decir, obscenamente, sin pudor, sin velo. Si el poder necesita de un relato como soporte, como sustento, es precisamente desde esa perspectiva desde donde se opera sobre la subjetividad. De ahí lo desembosado de los discursos neofascistas que nos retrotraen, asistimos a esas peores expresiones y peores prácticas que se sustentan en el odio. Y podemos decir el odio en este caso como pasión oscura. Por eso es importante referenciarnos en estas luchas fundantes como el legado de las madres, de los organismos. No es casual que el nunca más se tome en tanto símbolo, metáfora y horizonte a la vez como referencia para otros reclamos, teniendo en cuenta que siempre será
una apuesta a construir en el marco de lo que podemos nombrar, nos podemos referenciar como el malestar en la cultura. O incluso que los pañuelos de las madres como símbolo universal, que en el bordado del nombre del hijo o de la hija da cuenta de la intersección con lo singular de la búsqueda, de la pérdida también, esos pañuelos sean referencia fundante de pañuelos y luchas de otros colores, podemos decir, y de consignas de otras reivindicaciones, como reza la de las luchas feministas. Hay una consigna que dice: somos hijas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes. Qué interesante, ¿no? Pensar esto, madres y pañuelos se resignifican en defensa de los derechos humanos. Para terminar, me parece necesario convocarnos a hacer lugar a la sensibilidad frente al mal, a no perder eso, a no naturalizar las prácticas de exclusión, de segregación. Tal vez sea esa una de las brújulas orientadoras como modo de interpelación de la realidad que vivimos en un mundo en que las peores expresiones, decíamos, de la derecha más radicalizada se nutren de los sectores más postergados. De ahí la importancia fundamental de la batalla cultural, del debate de ideas como respuesta posible y saludable que propicie la expresión justamente de lo no colonizable frente a los discursos que apuntan a la captura de la singularidad, frente, podemos decir, a la industria del entretenimiento, al show del espectáculo que horada las subjetividades, frente a la banalidad del mal en una época neoliberal que empuja al descompromiso, a los vínculos líquidos, como dice Bauman, a los lazos descafeinados, podemos decir. Hablaba con Nilde y ella aludía a un relato mío testimonial en el que yo digo que tempranamente me hice la pregunta por la condición humana. Y efectivamente, fue a los 16 años, al transitar el horror del campo de concentración, al rememorar una y otra vez las imágenes que reproducían la ideología de los campos de concentración del nazismo, en esas figuras desamparadas, enjutas, deshabitadas de lo humano. ¿Cómo puede ser, se pregunta entonces uno o una, que existan seres humanos capaces de agraviar de tal modo esa condición, de flagelar, de agujerear el cuerpo del otro, de la otra? Y estos agravios lo podemos situar en diversos escenarios. Freud decía que si era necesario un mandamiento para amar al prójimo, era porque esto no era natural. Y efectivamente podemos pensar muchas razones políticas, sociales, económicas que motiven esas realidades, pero poder abordarlas en este espacio con herramientas que nos lleven una y otra vez a la pregunta por la condición humana desde la subjetividad, nos puede preparar mejor aún, brindarnos más recursos para estar advertidos, advertidas y alojar la intersección entre lo singular y lo plural, lo colectivo, el lazo a la comunidad. En la Argentina de la dictadura secuestraron a una joven generación comprometida con la realidad de su tiempo, se apropiaron de sus hijos e hijas y se llevaron también a quienes les buscaban. La respuesta fue oponer a lo más inhumano de lo humano, lo más humano de lo humano, fundando una impronta ética y de dignidad y uniendo en ese acto a su horizonte la subjetividad de la época. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Realmente tu intervención es muy clara y, bueno, nos pone de manifiesto que en una pregunta aparentemente ontológica, ¿no?, de qué se trata la condición humana, se encuentra una profunda posición ética. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Fabiana Rousseau, que es licenciada en Psicología de la UBA, psicoanalista, fundadora y exdirectora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Dr. Fernando Ulloa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y es coordinadora de la misma institución del Plan Nacional de Acompañamiento a Víctimas Testigo en los Juicios contra el Terrorismo de Estado.
Fue articuladora del proyecto Clínicas de Testimonio del Ministerio de Justicia de Brasil. Coordina el Seminario Latinoamericano Violencias de Estado y Políticas de Reparación Integral que dicta TECME, Territorios Clínicos de la Memoria, y la Universidad Nacional de La Plata. Forma parte del comité de redacción de la revista Lacan Emancipa, es miembro fundadora de Redipol, Red de Psicoanalistas y Política de Iberoamérica. Dirige la Asociación Civil TECME, Territorios Clínicos de la Memoria, y es ganadora del primer premio Marcus Matraga. Nos va a hablar Fabiana de Memoria y Legado. Gracias. Es un honor para mí compartir esta mesa con colegas a los que respeto muchísimo y con los que vengo desarrollando una interlocución de trabajo desde hace muchísimos años. Y muchísimas gracias a los organizadores. El 8 de agosto se conmemora el Día de las y los Psicólogos Desaparecidos. Esa fecha se instituyó en homenaje a Beatriz Perocio, primera presidenta de FEPRA y de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, desaparecida en el 78, trasladada al Centro Clandestino de Detención El Vesubio, donde fue vista por última vez. 4 días después de su desaparición, cerca de 400 trabajadores y trabajadoras de la salud mental de APBA se reunieron y decidieron continuar funcionando como asociación a pesar del riesgo que eso implicaba. La enorme construcción político-gremial en el ámbito de la salud mental con la que se contaba en los años 70 fue ferozmente desarticulada con el objeto de no dejar rastros de las experiencias contrahegemónicas que se venían gestando desde los años 60 y particularmente a los inicios de los 70, donde se había creado, entre otras muchas instancias, la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La persecución a quienes asumieron cargos de conducción gremial fue contundente, al igual que en todos los gremios, asociaciones, coordinadoras obreras, estudiantiles, académicas de todo el país. Algunos de los integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental se sumaron posteriormente a los equipos, los organismos de derechos humanos. Otros debieron exiliarse, otros se reincorporaron a diversos ámbitos académicos y profesionales al retorno de sus respectivos exilios e insilios. Los 8 organismos históricos de derechos humanos que a partir de la diseminación del terror estatal impulsaron las tareas de búsqueda, asistencia jurídica, apoyos familiares, crearon al interior de sus estructuras equipos de profesionales del campo de la salud mental que fueron fundamentales en el sostén y acompañamiento de familiares y sobrevivientes. Más tarde, a partir del 82, la creación del Movimiento Solidario de Salud Mental que aglutinó a una gran mayoría de referentes del campo de la salud mental y los derechos humanos, al tiempo que se creaba durante el gobierno de Raúl Alfonsín, desde la Dirección Nacional de Salud Mental, un servicio para afectados por la represión política, como se llamaba en ese momento, dan cuenta de la centralidad que tuvieron estas políticas del ámbito PSI en la lucha por los derechos humanos en Argentina. Muchísimas organizaciones de psicoanalistas, colegios de psicólogos, centros de estudiantes de psicología, equipos de las residencias clínicas de servicios públicos de todo el país, cuentan en la actualidad con comisiones de derechos humanos donde el problema de la memoria, las marcas traumáticas y la conmemoración a quienes nos precedieron en estas luchas por la dignidad en el terreno de la salud mental son determinantes y dan cuenta de la resignificación que sufrió de un modo profundo el significante derechos humanos a partir del límite que se tocó con la desaparición forzada y masiva de personas en nuestro país. Hasta hoy se estima que son más de 200 los trabajadores y trabajadoras, estudiantes del campo de la salud mental que aún se encuentran desaparecidos y desaparecidas. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación se realizó un enorme esfuerzo para rescatar e inscribir todos los nombres durante la reedición del Nunca Más en el año 2006. No obstante, los dilemas que trae aparejado, lo que he denominado en otros trabajos anteriores lo innúmero, introduce un problema de orden político. Ya no se trata de responder con la lógica del número, sino con la lógica del nombre. 30.000 es un nombre de la clandestinización de los crímenes estatales y de la desaparición de personas.
Ese mismo año, 2006, desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación dedicamos el primer cuadernillo destinado a los profesionales de la salud mental de los servicios públicos del país, entre comillas, a los trabajadores y trabajadoras de la salud mental desaparecidos en Argentina, a quienes soñaron con serlo y la dictadura les arrebató sus sueños, y a quienes sobrevivieron y hoy cuentan lo ocurrido para que nadie se olvida esto que nos sucede. Ahora vamos a volver a esto. Intentamos con ello estar a la altura de aquel acto ético-político el 24 de marzo del 2004 del entonces presidente Néstor Kirchner en la ex-ESMA, cuando pronunció la frase que cambió la perspectiva de la relación víctimas-Estado. Vengo a pedir perdón en nombre del Estado, dijo, y encarnó en ese gesto una nueva forma de transitar el Estado, inaugurando una política reparatoria comprometida con el dolor de las víctimas. En el prólogo de la mencionada reedición del 2006 del Nunca Más, Eduardo Luis Duhalde, el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, introdujo una lectura política de los traumáticos hechos de los años 70 que disentía del prólogo original escrito por Ernesto Sábato. Allí Duhalde señalaba: es preciso dejar claramente establecido, porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes, que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la nación y del Estado, que son irrenunciables. ¿Qué traducción tendría esa frase en el específico ámbito de la salud mental que asumíamos por esos años un grupo de profesionales de la Secretaría de Derechos Humanos? Fuimos recibidos por Victoria Martínez, que con su experiencia en el Movimiento Solidario de Salud Mental, en el Seminario de Salud Mental de Derechos Humanos que se dictó en la Facultad en la carrera de Psicología, la Facultad de la UBA en el 84, y sus experiencias junto con Fernando Ulloa, hacían lugar ahora a una experiencia inédita que recogía esas marcas para dejar nuevas huellas en nuestro país y en otros países latinoamericanos, pero esta vez desde el Estado Nacional, intentando instituir las derivas del dolor de las víctimas en una política que no dejara a los sobrevivientes y sus familiares una vez más a solas con ese dolor, sino poniendo en la centralidad de la escena la dimensión emancipatoria que traía esa memoria, 30 años después, al ser escuchada desde el Estado, pero esta vez con dignidad. Una de las primeras discusiones que se plantearon fue sobre el temor basado en un registro más historiográfico, podríamos decir, o sociológico, que hacía pensar al olvido como una amenaza, o a su reverso, como un mandato memorístico, de hacer memoria todo el tiempo, manteniendo intacto el acto memorial para evitar el olvido de los detalles, los nombres, etc. Frente a ello, una primera cuestión que se introdujo en aquellos debates fue: ¿puede olvidarse aquello que toma el estatuto de lo imposible, del no hay, o hay demasiado, o hay exceso, o dicho en términos de Lacan, lo que no cesa de no escribirse? Esta cuestión fue un norte muy importante en ese nuevo tiempo actualizado que se abría al deber de memoria, porque instituía una nueva posibilidad referida a la emergencia de un sujeto que podía descansar de la fatiga en la memoria intacta. En este sentido, Jorge Alemán, en su texto sobre la cuestión del olvido, hace referencia a que el olvido tiene dos caras porque en el símbolo hay dos operaciones constitutivas, una de expulsión y otra de afirmación. La afirmación cursa bajo la vía de la represión y el retorno de lo reprimido. Y la expulsión cursa bajo la vía de la forclusión, rechazo, y no el retorno de lo reprimido, sino la reaparición en lo real. Por lo tanto, no hay memoria que logre curarse de esto, no hay memoria que logre verdaderamente decir: sí, hemos anulado toda dimensión del olvido. El olvido es muy activo. Desde el psicoanálisis nos servimos de estas advertencias y también de las de Lacan en torno a lo imposible. ¿Para qué? Para ubicar los límites sobre los que opera el deber de memoria y su consecuencia directa. ¿A qué sujetos nos estamos dirigiendo? ¿Hay sujetos solo donde hay esta memoria? Las derivas clínicas que nos trajo esta pregunta hicieron posibles muchos de los proyectos y dispositivos que creamos dentro de las estructuras estatales en la intersección con el discurso jurídico, con el discurso del Estado, con el discurso de lo social.
allí donde habita el sujeto del inconsciente, como psicoanalistas y como trabajadores de la salud mental, como profesionales, acogimos la demanda de sujetos atravesados por la experiencia de ser nombrados y nombrarse como víctimas del terrorismo de Estado en un dispositivo singular. Para alojar esa demanda, intentamos ubicar en lo íntimo de cada sujeto aquello que tiene que ver con el impacto que el terror de Estado produjo, despatologizando de entrada la condición de víctima. Dada la actualidad del trauma y las singulares condiciones subjetivas de elaboración del sufrimiento ilimitado, hicimos lugar a la pregunta sobre las consecuencias que trae aparejada la tentación de tratar a un sobreviviente como un paciente. La memoria absoluta que paraliza nos hizo parte de aquello de lo que estaba hecha, de la letra escrita en los cuerpos que transitan por un espacio social y que llevan las marcas del terror repitiéndose en muchos gestos, en cada testimonio, en cada relato que se forja aún décadas después, cuando la temporalidad lógica sacude, mostrándose vulnerable, extraña, y entonces vuelve a escribir sus múltiples sentidos. Pero en cada repetición deja una nueva marca, un encuentro con algo que antes quizás no estaba allí. Por esta razón, el terrorismo de Estado nos sucede, como decíamos en la dedicatoria de este primer cuadernillo, en términos de sus consecuencias, en términos de su atemporalidad y en términos de la responsabilidad social. En los últimos tiempos asistimos a un escenario regional y también mundial que pone fuertemente en cuestión el problema de los legados y su función esencial respecto de la memoria. La destrucción de los legados simbólicos tiene incidencia sobre los múltiples modos de operar que la transmisión provoca y también en las narrativas que son posibles en medio de esta deriva. Tomando algunas de las experiencias comunes que venimos desarrollando en diversos ámbitos académicos y en diferentes lugares, sobre todo en América Latina, consideramos que la tríada transmisión, legado, memoria pone en tensión los nudos conceptuales en base a las experiencias concretas y que nos permite analizar los desafíos que un mundo con memoria pero sin legados podría provocar. ¿Qué quiere decir esto? Que el impresionante trabajo de articulación que se desplegó desde nuestro país, irradiando hacia diversos lugares de la región, nos permite pensar que el decidido deseo de inscripción, de lectura de las marcas, de asunción de los legados han sido determinantes a la hora de pensar los diversos dispositivos en el campo de la salud mental, de los derechos humanos y de su intersección con los espacios académicos. El efecto de transmisión nos enfrenta a la disonancia de la lengua, a lo que se sale del sentido anticipado y a lo que no termina de cuajar, a lo que no entra en el orden del sentido unívoco, ya que no hay solo un relato uniforme para las memorias. Por el contrario, siempre estamos allí frente a lo que requiere un desciframiento, por lo cual nos hacemos responsables. Dirá Freud en el año 1925, en la responsabilidad moral por el contenido de los sueños, que debemos hacernos responsables de lo que no sabemos aun cuando eso es tratado por un sueño. O en términos de Lacan, cuando afirma que de nuestra posición como sujetos somos siempre responsables. La disonancia temporal que introduce entonces la memoria nos devuelve una y otra vez a este dilema, el dilema de la responsabilidad subjetiva. No tenemos garantizado de entrada ninguna inscripción de los hechos, ninguna memoria será absoluta y sin embargo el retorno nos pertenece. Eso es lo más clínico y a la vez lo más teórico que podemos transmitir a las nuevas generaciones que asuman la apuesta por la memoria anudada a la gran decisión ética del nunca más. La memoria desanudada de aquellos legados éticos puede ser una pieza inefable puesta al servicio de la renegación. Entre las diversas políticas de Estado que se consolidaron durante estas décadas alrededor de la salud mental y los derechos humanos, hallamos siempre la condición de posibilidad de un Estado que, nombrándose democrático, produzca lo que podemos definir como políticas sobre el dolor, es decir, la asunción del desciframiento de lo dañado para hacer lugar a un desciframiento que resignifique cada vez el significante de derechos humanos, porque allí radica el ombligo de nuestra historia que pulsa todo el tiempo por advenir. A modo de conclusión, seguimos acompañando a los jóvenes profesionales de la salud mental que insisten, aún en este país deseoso de memoria, en pensar sobre esas marcas, en ponerlas en serie
para relanzar cada vez los pasos recorridos, asumiendo la herencia de las inscripciones, los interrogantes, las apuestas que transmitieron las generaciones anteriores para conmemorar esa transmisión. Cuando nos cruzamos con ellos y con ellas, con los jóvenes, reclamando nuevas lecturas, nuevas formaciones, y vemos retornar esos legados, articulándolos con lo que sucede hoy, es donde verdaderamente se produce el acto conmemorativo. En definitiva, conmemorar es desear. El deseo de recordar es uno de los deseos que nos anuda a quienes nos precedieron. Como hace poco pronunció un joven colega al finalizar un ateneo clínico en un hospital público, frente a lo real que siempre insiste, ¿podremos renunciar al sueño de reparar la historia dañada de algún modo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabiana. Tu presentación ha sido muy clara y ha sido una perfecta articulación entre lo clínico y lo teórico y entre lo singular y lo comunitario. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar ahora a Iván Fina, psicólogo, psicoanalista, docente universitario, profesor titular de Historia de la Psicología en la Universidad Nacional de Rosario, coordinador de la filial Rosario de Abuelas de Plaza de Mayo, miembro del Centro de Estudios sobre Genocidio, Universidad de 3 de Febrero, miembro del Programa Interdisciplinario de Psicoanálisis, Enseñanza y Transmisión de la UNR CONICET, miembro del Centro de Estudios sobre Historia, Memoria y Psicoanálisis Walter Benjamin, doctorando en el Doctorado de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, con una investigación sobre transmisión, filiación e identidad en el marco del genocidio argentino 1976-1983. Fabián nos va a hablar de filiación, transmisión, identidad, reflexiones a partir del archivo biográfico familiar de Abuelas de Madre de Plaza de Mayo, de Abuelas de Plaza de Mayo. Gracias. Muchas gracias, Nilde. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a vos y a toda la gente de FEPRA por esta oportunidad de tomar la palabra, ¿no? En este día tan importante. Además, la verdad que, bueno, como ya lo han hecho mis colegas, con quienes además es un gusto y un desafío, diré, compartir este panel. Es un día muy, muy importante, no solo por todo lo que implica en cuanto Día de la Memoria, digamos, por lo que implica en cuanto 24 de marzo y el recordatorio que trae aparejado, sino además porque hoy, finalmente, después de 2 años, pandemia mediante, en los que no se pudo, digamos, hacer la marcha, hoy volveremos a marchar con todo lo que eso implica, ¿no? Con la posibilidad de tomar la calle, o sea, el espacio público, para poder seguir llevando adelante este reclamo y este recordatorio. Así que eso, un gusto estar acá. Bueno, un poco como les comentaba, como comentaba Nilde en su presentación, voy a tomar algunas de las cuestiones sobre las que vengo trabajando, pero me parecía también justamente importante, en función de este día, poder situar ahí en el centro de mi intervención esta experiencia maravillosa, verdaderamente, muy rica, muy productiva, que surge de Abuelas de Plaza de Mayo, que es el archivo biográfico familiar, ¿no? Que es, bueno, es un proyecto de investigación, pero en verdad hoy por hoy ya es un área de trabajo de abuelas, que ya tiene más de 20 años, porque es un proyecto que comenzó antes del 2000, sobre fines de los 90. Y que sirve para poner ahí, yo escuchaba la presentación, yo me iba debatiendo entre ir diciendo lo mío y lo sugerente que resultaban las presentaciones, tanto de Ana María como de Fabiana, y bueno, uno también va matizando lo que había preparado con algunas cuestiones que
nada, que iba asociando, que iba pensando a partir de los aportes que ellas realizaban, ¿no? Y pensaba en esto, bueno, porque Ana María se detuvo en la figura del desaparecido y es importante justamente a partir de la experiencia de abuelas poder sumar ahí la que ha sido la otra figura principal producida por el genocidio argentino, que es la figura de la apropiación, ¿no? De la apropiación de niños y bebés, nacidos en cautiverio o secuestrados por sus padres, ¿no? Como todos sabemos, a quienes buscamos desde Abuelas de Plaza de Mayo. Y la apropiación, digamos que es una práctica totalmente solidaria con la desaparición, al punto que uno podría decir que difícilmente pueda pensarse una sin la otra. Yo en este punto recuerdo siempre algo que trabajó Hélène Piralian, psicoanalista francesa de origen armenio, justamente a propósito del genocidio del pueblo armenio, ¿no? por parte de los turcos, donde planteaba precisamente que todo genocidio incluye el asesinato de una transmisión, ¿no? Y ahí analizaba Hélène Piralian, bueno, en un libro que es verdaderamente un clásico en esta temática, genocidio y transmisión, analizaba dos órdenes pronunciadas por el gobierno turco que mandaban, por una parte, arar los cementerios y, por otra, deportar a todos los niños en edad de recordar, ¿no? Son, bueno, órdenes espantosas desde ya, pero que a la vez son muy sugerentes en cuanto a las implicancias que acarrean, ¿no? Porque en esto de arar los cementerios, lo que deja en evidencia, ¿no? Lo que señala el Piralian a propósito de esto, es cómo lo que se buscaba ahí es redoblar el acto de la muerte, ¿no? O sea, matar la muerte, como nos hemos acostumbrado también a pensar la desaparición, ¿no? O sea, quitar a los muertos de la vida social, ¿no? Y en ese sentido, atentar también contra las estructuras de la transmisión. Y en la otra orden, en esto de deportar a los niños de recordar, a los niños en edad de recordar, se puede rastrear también, ¿no? Podemos remitir también a lo que estaba en juego en las prácticas de la apropiación, ¿no? O sea, si hay que deportar a los niños que están en edad de recordar, o si hay que quitar a los bebés recién nacidos y a los niños de las familias que estaban destinadas a criarlos, lo que se puede apreciar ahí es cómo toda práctica genocida necesita continuarse en lo intergeneracional, ¿no? Para poder consumar los objetivos que se plantea, objetivos que estaban también, ¿no? Muy bien enunciados tanto por Ana María como Fabiana, ¿no? Entonces, ahí en la práctica de la apropiación puede verse cómo se produce esta similitud estructural, pero sobre todo esta necesariedad respecto de la desaparición, ¿no? Como dos prácticas totalmente necesarias para que el genocidio pueda lograr sus objetivos. Y en ese sentido, ¿no? Por el lugar que ocupan en la maquinaria genocida, lo que se observa es hasta qué punto lo que estuvo ahí como uno de los objetivos centrales es esto de interrumpir toda una serie de transmisiones, ¿no? Algo que queda, o sea, que está presente, ¿no? Al alterar, digamos, el orden genealógico con esto de matar la muerte en la figura del desaparecido, pero que sobre todo queda más en evidencia en lo que es la práctica de la apropiación, ¿no? Bueno, el trabajo que hacen las abuelas de Plaza de Mayo es sobradamente conocido. Yo pensaba en mencionar algunas cuestiones en relación a cómo está pensado, cómo está diseñado, digamos, lo que es el archivo biográfico familiar, por las dudas, bueno, para poder situar algunos elementos que me van a permitir, digamos, continuar desarrollando al menos uno de los aspectos que tenía pensado. Vamos a ver cómo vienen los tiempos. El archivo biográfico, como les decía antes, comenzó como un proyecto de investigación de Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy por hoy, como les decía, por el lugar que llegó a ocupar en la institución, conforma de por sí un área de trabajo al interior de la misma. Una investigación, decía, que consiste en realizar una serie de entrevistas orales sobre todo, pero también fotográficas, a toda una serie de allegados a la pareja desaparecida, ¿no? Cuyo hijo o hija abuela se está buscando,
¿no? La idea de hacer esas entrevistas es recolectar relatos, ¿no? Recolectar historias, anécdotas, sobre la persona desaparecida, ¿no? Y esas entrevistas se realizan a gente de distintos, con distintos modos, de distintas relaciones que pudo haber tenido con la desaparecida o el desaparecido, ¿no? O sea, desde compañeros de militancia, amigos de la infancia, compañeros de estudio, o sea, toda una serie, o sea, distintos aspectos de la vida de la persona desaparecida que buscan justamente reconstruirse desde estas entrevistas y estos relatos. Con todas esas entrevistas, con todos esos relatos, lo que se hace es armar una caja, literalmente, ¿no? Que se le entrega a la nieta o el nieto, como se los conoce desde la institución, a la que le es restituida su identidad, ¿no? O sea, en el momento de la restitución, en verdad, un tiempito después, lo que se hace es entregarle esta caja que contiene las grabaciones de las entrevistas, los textos desgrabados de esas entrevistas, bueno, contiene también fotografías, hay toda una parte también que está destinada específicamente a eso, una parte del trabajo, digo, de investigación, y se le entrega, digamos, con la idea de que por esa vía pueda tener un poco más de conocimiento acerca de quiénes eran sus padres, ¿no? Su papá y su mamá. Verdaderamente es una experiencia, como les decía antes, maravillosa, tanto en su constitución, o sea, en el modo en el que se arma, el modo en el que se pensó, incluso anticipándose a toda una serie de modos de concebir cuestiones que están en juego en estas temáticas, y también es muy interesante por los efectos que produce, ¿no? Al momento de entregarse el archivo biográfico y todo lo que viene a continuación. Y por este motivo es que uno puede decir que independientemente de lo que puede sugerir el nombre, ¿no? De archivo, y que puede remitir al sentido usual, ¿no? A la colección de documentos, ¿no? En verdad, el archivo biográfico familiar es una herramienta que utiliza Abuelas de Plaza de Mayo, y una herramienta que, desde mi punto de vista, puede ubicarse prácticamente al mismo nivel que las otras grandes herramientas que utiliza la institución, que son la de los análisis genéticos y, bueno, todos los instrumentos jurídicos y legales que también ha colaborado a que se diseñen, digamos, desde Abuelas, ¿no? O sea, tanto la herramienta jurídica como la herramienta genética son las principales herramientas que están a disposición de Abuelas, y a esas se le suma, o uno puede sumar a ellas dos, la del archivo biográfico familiar. ¿Y esto por qué? Primero, bueno, primero porque se lo destina a una utilización práctica, como les decía recién, ¿no? La idea es entregarse y poder incidir ahí en lo que uno puede poner a título de lo que Freud llamaba trabajo de elaboración de lo acontecido, ¿no? O sea, hay una utilización práctica en ese sentido que tiene que ver con tomar ahí el vértigo que se abre en general en los sujetos que atravesan la situación de restitución, la situación de vértigo, digo, a partir de lo que abre la información aportada por los análisis genéticos, ¿no? O sea, ahí donde los análisis genéticos son muy eficaces en cuanto a establecer la filiación en términos, bueno, justamente genéticos, ahí también se abre un espacio en relación a que toda una serie de cuestiones que para el sujeto permanecían clausuradas en torno a su filiación, principalmente, pero no solamente, vuelven a abrirse, ¿no? Entonces se genera ahí un efecto de vértigo que uno podría creer que el archivo biográfico, por las características que posee, viene un poco a intentar ayudar en ese punto. La manera en que uno puede decir que interviene el archivo, en esto que podemos situar como un trabajo de elaboración de lo acontecido, es a partir de restituir una transmisión interrumpida, ¿no? O sea, podemos decir, instala la restitución de la transmisión como una herramienta para el trabajo de elaboración. Y esto, que uno puede rastrear precisamente en cómo sucede, en cómo está diseñado
el archivo biográfico, en cómo están diseñadas, por ejemplo, las entrevistas con las que se aproxima a los allegados. Todo esto, digo, lo que hace también es poner de relevancia el lugar central que esta cuestión de la transmisión ocupa en la práctica genocida, ¿no? O sea, uno puede decir que en estas cuestiones de la filiación, la transmisión y la identidad, podemos reconocer a tres objetos simbólicos que han sido fundamentales en tanto objetos para la práctica genocida, ¿no? Respecto de la filiación, como se puede deducir fácilmente, lo que hay que recordar ahí es que filiación es el nombre del lazo que une a padres e hijos, pero además de eso, filiación es una institución, o sea, como lazo particularmente tiene esta característica que es un lazo instituido, ¿no? Y esta institución que representa la filiación es aquella que introduce el orden de la palabra, ¿no? Y por lo tanto de lo humano, superponiéndolo al hecho en bruto de la reproducción, ¿no? Entonces, en este sentido, la filiación es un principio de organización de la especie humana, ¿no? Como bien recordaba también Pierre Legendre cuando se ocupaba de estas cuestiones. Entonces, lo que está afectado ahí no es solamente lo que se afecta en las apropiaciones, lo que hace también que las apropiaciones ocupen un lugar, o se les pueda pensar un lugar tan nodal en la práctica genocida, es que están atacando algo que trasciende a una cuestión privada. O sea, está atacando, o sea, el genocidio, mediante la figura de la apropiación, está atacando un principio de organización de la especie humana. El archivo biográfico, en relación a la filiación, lo que viene a hacer ahí es intentar retomar la pregunta que vuelve a abrirse, la pregunta sobre los orígenes, que vuelve a abrirse en el sujeto cuando atraviesa la instancia de la restitución. Momento en el que muchas veces lo que se hace es poner en conocimiento a una persona que, digamos, que no tenía ninguna clase de conocimiento en relación a las circunstancias de su apropiación, ¿no? Por eso uno puede decir que es la restitución también la que funda para el sujeto la experiencia de la apropiación, ¿no? Entonces, ahí lo que hace, bueno, en verdad esto ya un poco lo decía, lo que hace es que ahí donde el ADN instaló una pregunta a nivel de lo corporal, el resultado del análisis del ADN, el archivo lo que intenta aportar ahí es un modo de tramitar, ¿no?, esa experiencia y esa pregunta que se abre a partir del despliegue de los relatos que le ofrece, ¿no? Pero, eso porque, para poner el acento en la cuestión de la transmisión, en la trama de una transmisión que le estaba destinada y en la que intentará interpretar el sujeto eso que el ADN le informó, ¿no? Como de algún modo va a buscar al archivo biográfico todas esas preguntas o parte de las respuestas a esas preguntas que instala el archivo biográfico. Pero justamente a partir de eso lo que el archivo biográfico permite ver es el lugar central que la cuestión de la transmisión ocupa en esto, ¿no? El archivo biográfico es algo más que transmisión de información, por así decir, ¿no? El archivo biográfico lo que hace también, por eso digo, hay toda una serie de características en el diseño de las entrevistas que hace que esto quede en un primer orden. Lo que hace es, por ejemplo, pedirle a los sujetos entrevistados que le hablen directamente a la persona que se está buscando o que ya se restituyó. En general, en el momento en el que se diseña el archivo, el nieto o la nieta todavía no ha sido restituido, ¿no? Entonces se le habla directamente y se le pide también que exprese sus pareceres. Además, algo que queda de por sí, sobre todo en las grabaciones, pero bueno, también en el modo en el que después se inscriben, se transcriben, digamos, las entrevistas, queda marcado también, lo que hace es aparecer todo el nivel de emoción, ¿no? En el momento de hablar sobre estas cuestiones. Entonces, pero ahí lo que se hace, digo eso, además de una serie de informaciones, digamos, que se le pueden transmitir al nieto o la nieta restituida, lo que se hace, o uno puede entrever, es que se vuelve a poner cierto deseo en circulación, ¿no? Entonces, ahí uno puede detectar también esta dimensión de la transmisión,
¿no? Pero precisamente, para detenerme también en este tema, y en la relación que uno puede pensar en torno a los temas de transmisión con lo que es la práctica genocida, hay algo, bueno, Ana María decía esto, lo que puede aportar el psicoanálisis a las conversaciones y a los debates actuales sobre estas temáticas, ¿no? Hay algo que por así decir, el psicoanálisis ha descubierto, los analistas, digamos, hemos descubierto, que es la importancia que tiene la transmisión para poder pensar esto que usualmente se suele nombrar como memoria, ¿no? O sea, una vez leí algo que decía Youssef Yerushalmi, que decía, en verdad un pueblo solo puede olvidar el presente, no el pasado, ¿no? O sea, se dice que un pueblo recuerda cuando un pasado es activamente transmitido en lo actual, ¿no? Cuando es activamente transmitido por las generaciones que vienen después. Entonces, hay algo ahí, en esta dimensión de la transmisión, que nos hace pensar que siempre se trata en ella de una cuestión actual, ¿no? Y actual en el doble sentido de la palabra, porque siempre tiene que ver con el presente y siempre tiene que ver con un acto, ¿no? La invitación a recordar tiene una potencia y una fuerza muy grande, pero al mismo tiempo uno puede ver lo que son los efectos de transmisión, por eso digo, más allá del recuerdo de lo acontecido. Por ejemplo, uno puede ver, digo, los efectos de la transmisión, por ejemplo, en esto que señalaba Ana María, de cómo las luchas actuales por la cuestión de género retoman toda una serie de experiencias, toda una serie de simbología de lo que ha sido, de lo que es todavía, pero la lucha por los derechos humanos, ¿no? Entonces, hay algo ahí en esa puesta en acto y en esa puesta en presente que nos permite dar cuenta también cómo funcionan las estructuras de la transmisión. Y esto porque en general, cuando se habla del vínculo entre genocidio y transmisión, suele ponerse en primer lugar todo lo que tiene que ver con la transmisión del horror, ¿no? La transmisión de la vivencia traumática, ¿no? Cosa que, bueno, que es importante y que sin duda tiene su necesidad, ¿no? Para poder ser puesta en primer orden. Pero uno puede pensar una especie de polaridad, ¿no? En relación a los vínculos que tiene la transmisión con el genocidio, ¿no? O sea, una polaridad como las baterías, ¿no? Un polo positivo y negativo, pero que valen menos por la oposición que pueda establecerse entre ellos, vale menos por eso, digo, que por la continuidad, ¿no? Por la necesidad que operen juntos para que se produzcan determinados efectos, ¿no? Entonces, uno puede a partir de ahí describir que a partir de un polo positivo, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que el genocidio produce en cuanto a transmisión, existe también un polo negativo que tiene que ver con aquello que la transmisión en su vínculo con el genocidio, digamos, mejor dicho, que el genocidio retira en relación a toda una serie de cuestiones a transmitir, ¿no? O sea, que si en el polo positivo uno tiene que ver, uno puede situar ahí todo lo que se produce en relación a los recuerdos y los relatos del horror, lo que resulta conveniente tener en cuenta es que al mismo tiempo que eso se produce, hay algo que de algún modo se retira. Y eso que se retira es tan importante como lo que se produce, ¿no? Porque precisamente algo que a veces puede ser perdido de vista en relación a los relatos del horror, o en relación al horror en sí mismo, es la fascinación que muchas veces nos produce. Y en esa fascinación, precisamente, lo que puede suceder es que queden descontados, queden retirados de circulación toda una serie de contenidos que no es que se olvidan, que esta es otra ventaja que uno puede decir que el psicoanálisis tiene para aportar en relación a la transmisión, ¿no? Digo, en el diálogo entre transmisión y memoria. Porque lo que aprendimos con Freud es que retirar de circulación no es necesariamente olvidar, ¿no? Y eso que queda retirado continúa teniendo efectos,
solamente que no se es totalmente consciente de eso. Entonces, considerar eso que se retira de circulación es tan importante como analizar lo que se produce. Elsa Drukarov, en un estudio que hacía donde analizaba la literatura producida, comparaba en realidad la literatura producida en la predictadura, durante la dictadura y en la postdictadura, nos llamaba la atención sobre algo que todavía hoy me parece extremadamente importante, que es que en verdad nadie olvida el horror, ¿no? Y lo que termina sucediendo muchas veces cuando se apela a la memoria en relación a los acontecimientos del genocidio, ella lo decía así, todo parece que hubiera comenzado en 1976, ¿no? Como todo parece que hubiera comenzado. Ya termino. Gracias, Entonces, Iván. sí, me extendí, perdón, traté de abreviar lo más posible, pero me extendí, igual. Lo que sucede, entonces, muchas veces, cuando uno se queda demasiado prendido a los acontecimientos vinculados al horror, es perder de vista, ¿no?, que quede retirado de circulación todo aquello que condujo al horror. Toda una serie de prácticas, toda una serie, bueno, Ana María hablaba de los lazos solidarios, Fabián hablaba de toda una militancia en relación a nuestra profesión. Digamos, todo eso que remite a un acervo que es de extrema utilidad para la experiencia actual y que queda de algún modo perdido, ¿no? El archivo biográfico, sin duda, que hace esto, porque en el diseño también tiene esta particularidad. Se le pide a los entrevistados no detenerse tanto en la circunstancia de la muerte como en la experiencia de vida. O sea, lo que se busca es recuperar las historias de vida de los desaparecidos. Y entonces ahí, uno diría, se vuelve a traer a la vida a esas vidas que buscaron ser silenciadas, o sea, no solo asesinándolas, sino matando también su muerte, ¿no? Como tratando de borrar su existencia. Bueno, por respeto al tiempo y porque así son las cosas, me voy a detener acá. Bueno, ya está. Muchas gracias, Iván. Realmente muy interesante tu intervención y conocer el archivo familiar. Y esta función de restaurar, de restituir la transmisión interrumpida por las prácticas genocidas. Realmente, y por supuesto los efectos subjetivantes. Así que bueno, muchas gracias. Tenemos que dar por terminada la reunión, lamentablemente por el tiempo. Ha sido sumamente productiva, muy impactante, muy conmovedor todo lo que hemos escuchado hoy. Y les agradecemos profundamente que hayan participado en el Día de la Memoria en este congreso. No quiero despedirme sin dejar de convocar a todos los que escuchan esta actividad a que participen de las movilizaciones del Día de la Memoria. Tenemos la aspiración de que el Congreso continúe en cada una de las marchas que se realizan en todo el país. Así que bueno, les agradezco nuevamente, profundamente, y los saludo hasta el próximo encuentro. Gracias.